capítulo 5, donde dice la Escritura. Evangelio de Lucas, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, esa es la palabra de Dios, hermanos. Uno de los términos más comunes, hermanos, que se hace referencia en la Biblia es discípulo. Mateo 5.1, 8.21, 8.23, Hechos capítulo 6, verso 1 al 2 y 9.1. La palabra discípulo significa, hermanos, podemos darle el significado de aprendiz, uno que está aprendiendo de otro, uno que está siguiendo a otro. Al final, hermanos, lo mejor de esto es que, según Mateo 10.25, el discípulo debe de llegar a ser como su maestro. Lo que vamos a ver ahorita, hermanos, en esta mañana, lo que yo quiero compartir con ustedes es, el tema se llama así, hermanos, el llamado a ser discípulos. El llamado a ser discípulos. Jesús está empezando a convocar a sus discípulos, a sus aprendices, a los que van a llegar a ser como Él. Pero para llegar a ser un discípulo, hermanos, tenemos que ver, el enfoque que le vamos a dar es los requisitos que deben de llenarse para ser un discípulo de Jesús. El llamado a ser discípulo, muy bien, ¿cuáles son los requisitos, Señor? Número 1, hermanos, de acuerdo a este pasaje, requisitos que se deben de llenar para ser discípulo de Jesús. Número 1, hay algo que debo de aprender. Hay algo que debo de aprender, ¿qué es, hermano? Que mientras, vámonos al texto, verso del 1 al 3, llega el Señor Jesús, empieza a predicar, viene toda la gente, hermano, porque quiere escuchar la palabra de Dios. Le dice, Jesús ya conocía a Pedro, le dice: oye, préstame tu arca, vamos a subirnos, y empieza, y la hacen un poco a la orilla, y empieza Jesús a predicar. Mientras Pedro está sentado, hermanos, ¿qué está haciendo? Está escuchando la palabra de Dios. El primer requisito, hermano, hay algo que tengo que aprender, es que yo debo de escuchar la palabra de Dios, que yo debo de buscar, de desear, de ansiar escuchar la palabra de Dios. Usted tenga por seguridad, hermanos, que Pedro, mientras estaba escuchando, mientras estaba ahí en la barca, hermano, pensando que no habían pescado nada, pensando que no iba a haber algo que comer ese día, hermano, Pedro está escuchando la palabra de Dios. Mateo 11.29 dice, hermanos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos. No hay manera, hermanos, de ser un discípulo de Jesús si ignoramos la Biblia. La Escritura tenemos que estarla siempre disfrutando, no macheteando, no metiéndola a la fuerza, disfrutándola. Pedro hace un espacio, están toda la noche trabajando, ya conoce a Jesús, se pone a escuchar lo que está diciendo la palabra de Dios. El primer requisito que yo debo de cumplir si yo quiero ser un discípulo de Jesús es: debo aprender de la palabra de Dios. Tengo que estar atento, hermanos. Número 2, hay algo, hermanos, en el verso, del verso 3 al 8, si yo quiero ser un discípulo de Jesús, hay algo que debo de entender. Número 2, hay algo que debo de entender. ¿Qué es lo que debo de entender, hermano? Que Jesús es el maestro de nuestra vida, que Jesús tiene el control, hermanos, de todo lo que pasa en mi vida,
El Señor le dice en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre voy a echar las redes. Algo que yo debo de entender, hermano, es que Jesús es el Maestro y yo voy a ser el discípulo. ¿Quién era el experto en pesca? Pedro. Pedro era todo un maestro, tenía gente trabajando con él. Jacobo y Juan eran sus ayudantes, no sus ayudantes, eran sus socios, eran sus compañeros, hermano. Jesús, ¿qué experiencia pudiera tener? Pedro ha de haber pensado, oye, pues ¿qué se trae? ¿Por qué me dice que eche la barca, que le dé hasta adentro? ¿Que Jesús no sabe que la mejor pesca es en la noche? ¿Que Jesús no sabe que allá en el fondo, allá no vamos a encontrar los peces y menos de día? Hemos estado toda la noche trabajando. Sí, Pedro es el experto en pesca, pero ¿quién hizo los peces? ¿Pero quién hizo el mar? Y yo debo de entender, hermano, que si yo quiero ser un discípulo de Jesús, el segundo requisito que debo de llenar es que Él es el Maestro. Y si Él me dice que haga algo que va en contra de toda lógica, lo voy a hacer, hermano. Porque Él es el que va a poner el resultado. No vayas a predicar para allá, porque allá la tierra es muy dura. Esa es la lógica humana. Pero si el maestro me dice, ve y predica, yo voy a ir a predicar. Número 3, hermanos. Si yo quiero ser un discípulo de Jesús, hay algo que debo de reconocer. Hay algo que debo de reconocer. Número 1, de acuerdo ahí al verso del 8 al 10, yo debo de reconocer, hermanos, que Jesús es todo, que yo no soy nada. Verso del 8 al 10, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, hermano, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que yo debo, número 3, hay algo que debo de reconocer, hermano, que Jesús es todo, que yo no soy nada en comparación con Jesús, y que yo debo, hermano, de reconocer mi propia insuficiencia. Jesús me manda a hacer lo imposible para el hombre, porque Él va a hacer lo que sea posible. Pedro reconoce la pesca milagrosa, se llena de miedo, se llena de temor. Jesús, esos son los hombres que necesita Dios, hermano. No hombres autosuficientes, no hombres que digan, a mí que me va a enseñar este carpintero, yo soy el experto en pesca, a mí que me van a enseñar en la escuela, yo ya conozco todo, todos los cursos de Larry, todos los cursos de que usted quiera, ya me lo sé. Pues entonces, ¿para qué te metes a la escuela? Jesús va a tomar a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a su hermano para convertirlos en pescadores de hombres. Eran expertos en la pesca, sí, pero ahora Él quiere que sean expertos en lo que Jesús quiere, hermano. Si yo no cumplo con el tercer requisito, reconocer que Jesús, Lucas 18:13, hermanos, dice, sé propicio a mí, que soy ¿qué? Pecador. El requisito es que yo debo de reconocer que yo no puedo hacer las cosas que Dios me manda a hacer, porque necesito que Él trabaje en mí. Número 4, el llamado a ser discípulo, hay algunos requisitos que debo de cumplir. Vamos a ver el número 4. Hay algo que yo debo de cambiar en mí. Hay algo que yo debo de cambiar en mi vida. Cuando el Señor nos llama, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, somos unas personas humildes, que nos hemos humillado hasta cierto grado, hasta cierto punto nada más. Pedro ya conocía a Jesús, Jesús ya había estado en su casa sanando a su suegra, y dice ahí en Lucas, ya lo conocía, era un seguidor de Jesús de tiempo parcial, como lo éramos nosotros, ¿no? Después Jesús va y lo busca, lo confronta con la pesca milagrosa y le dice, ahora quiero que ya no seas un discípulo de tiempo parcial, ahora quiero que seas un discípulo de tiempo completo. Fíjese, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Usted y yo, ¿no?, hemos dejado todo para ser un discípulo de tiempo completo. Ahorita somos discípulos de tiempo completo, no hacemos otra cosa más que estudiar, más que predicar su palabra. Entonces,
hay algo que yo debo de cambiar, hay algo que debe de cambiar. Número uno, debemos de cambiar el enfoque de nuestra vida. Ya olvidémonos del pasado, hermano, ya olvidémonos, ya es que yo era el mejor panadero, yo era el mejor pastelero, yo era el mejor albañil. Ya, hermano, eso era en el pasado. Hay algo que debo de cambiar. El inciso B sería de este cuarto asunto, hermanos. Debemos de vivir para glorificar al Señor. ¿Qué voy a hacer hoy para glorificar a Dios? Yo debo de vivir, hermanos, para traer almas a Cristo. Pedro le dice, no temas, no tengas miedo. Ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Para qué nos trajo Jesús? ¿Para qué le habla Jesús a Pedro? ¿Para que sea el apóstol? Sí. ¿Para que sea el líder? Sí. ¿Para que sea el que anime a los hermanos? Sí. Pero lo primero que le dice, hermanos, verso 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Para eso lo trajo Jesús. Para eso, hermanos, para eso es para lo que nosotros nos hemos metido aquí a la escuela. Hay algo que debo de cambiar. Debo de cambiar mi enfoque. Debo de cambiar mi idea. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice que el Señor nos trajo, nos cambió para que anunciemos las virtudes. Ayer, usted lo vio, ¿no? Ayer en las preguntas que nos hacía el hermano Luis, ¿cuántos de nosotros no tenemos estudios? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos siendo, si no estamos anunciando el Evangelio, si no está, sí es que predico en el radio, sí es que predico, sí, hermano, eso sí. Pero eso no es evangelismo. Usted y yo hemos venido aquí porque queremos aprender a predicar la palabra de Dios. No nada más aquí en el púlpito, no nada más en el radio, con personas, salvar almas. Jesús nos trajo para que fuéramos pescadores de hombres. Número 5, hermanos. Número 5, ya para acabar, para terminar. Hay algo, hermanos, para ser discípulo de Jesús, hay algo a lo cual debo de renunciar. Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Hermanos, ya lo hicimos, ya renunciamos a la vida anterior, por eso estamos aquí, por eso hemos hecho lo que la mayoría de la gente no quiere hacer, para los demás estamos locos. ¿Cómo dejaste tu trabajo para meterte ahí con los hermanos? ¿Cómo te metiste a la escuela? Hay algo que debo de renunciar. Pedro, hermanos, fue confrontado. Vas a dejar tu seguridad, ya tu empresa de pescadores, ahora vas a ser pescador de hombres, ahora vas a atrapar hombres vivos. Hay algo a lo cual debemos de renunciar. Hermano, no vamos a tener sostenimiento, eso no importa, hermano. Vas a trabajar en la fábrica, vas a trabajar en el taller, vas a tener... Sí, eso es con lo que tú vas a mantener a tu familia, pero tu oficio, tu verdadero oficio es ser pescador de hombres. Mi verdadero oficio, hermano, va a ser que yo sea pescador de hombres. Debemos de renunciar a qué, hermano? A la seguridad que nos da el mundo. Y ya para acabar, hay algo que yo debo de hacer, hermano. Hay algo que yo debo de hacer. Concretamente, hermano, yo debo de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no fue fácil para Pedro, hermano, ni para los demás. Los discípulos sufrieron desgaste, hostilidad, y con el tiempo, hermanos, murieron por seguir a Jesús. Sin embargo, hermanos, habían asumido un compromiso. Siguieron a Cristo por donde quiera que iban. Usted y yo vamos a seguir a Cristo por donde quiera que vamos. Como conclusión, hermanos, vamos a recapitular. Requisitos para ser discípulos. Hay algo que debo de aprender. Debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Número 2, hay algo que debo de entender. Debemos entender que Jesús es el maestro de nuestra vida, hermano. Y lo que Jesús me mande a hacer, Él va a darme el resultado. Quiere que yo lo haga. Aunque todo sea ilógico, aunque vaya en contra del mundo, Jesús nos va a dar el resultado. Número 3, hay algo que debo de reconocer. Reconocer, hermano, mi propia insuficiencia. Reconocer mi dependencia de Dios. Usted y yo no somos los mejores, claro que no. Usted y yo no somos lo más selecto de la iglesia, claro que no. Entre nosotros hay demonios que no controlan su carácter. Entre nosotros hay perversos que no controlan sus bajas pasiones. Entre nosotros sabemos ogros. Bueno, con esos ogros, con esos demonios, con esos perversos, con esos carnales, quiere transformarnos Dios. Quiere cambiarnos. Hay buenos corazones, hermano. Eso es lo importante. Eso es lo que Dios ve.
buenos corazones, que quieren servir a Dios, no importa cómo seamos. Él nos va a cambiar. Reconozcamos, hermano, nuestra propia insuficiencia. Hay algo que debo de cambiar el enfoque de mi vida. Debemos vivir para glorificar y para traer almas a Dios. Hay algo que debo de renunciar a cualquier cosa que me impida, hermano, servir a Dios. Y hay algo que debo de hacer, debo estar dispuesto, hermano, a seguirlo a donde quiera que vayamos. ¿Qué necesitamos para ser discípulos? Confiar, hermano, confiar en que Jesús es el Maestro, y que Jesús puede cambiar y puede glorificar a Él mismo por medio de nosotros. Yo les bendiga.